Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 44 minutos, y mañana trascendental reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Y uno de los temas centrales tiene que ver con el proceso de paz en Colombia. El gobierno presentará un parte de lo que se ha hecho hasta el momento. Saludamos a esta hora de la mañana al señor ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Gilberto Murillo, en Nueva York. Muy buenos días, señor ministro. Usted planteó en las últimas horas que es vital y que es lo que ustedes van a plantear mañana al presidente puntualmente, obstáculos que hay para superar el tema o las demoras que hay en esa implementación del proceso de paz. ¿Cuáles son esos obstáculos, ministro? Bueno, muchas gracias, Wilson. En primer lugar, es importante resaltar que obviamente cada 3 meses el gobierno colombiano responde al informe que presenta el representante del señor secretario general de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad, porque es un informe de la misión de verificación que se tiene el proceso. El Consejo de Seguridad ha dado un respaldo unánime estos años a la construcción de paz en Colombia, haciendo la verificación de la implementación del acuerdo de paz, pero también apoyando algunos aspectos de la paz total, como tiene que ver con la negociación con el ELN, donde realiza una verificación muy importante. Ahora, en este informe, por primera vez, el presidente de la República va a presentar una evaluación de los últimos 8 años. Y esa evaluación lo que indica son dos aspectos principales. El primero, que obviamente este gobierno es el que más ha avanzado en la implementación del acuerdo de paz en las condiciones actuales. Pero el acuerdo, la implementación necesita resignificarse porque hay obstáculos estructurales que no permiten que el acuerdo se pueda implementar de manera completa y se pueda implementar de manera oportuna, porque la transformación del territorio, en la medida en que se plantea en el acuerdo, no se ha dado. Tampoco se ha dado la reforma rural integral, no se ha avanzado en debida medida, y obviamente hay todos unos desafíos en lo que tiene que ver con la verdad judicial completa. Y eso requiere de algunas transformaciones estructurales para poder avanzar. Además, las condiciones del conflicto en Colombia, el contexto del conflicto ha cambiado sustancialmente. Hay que incorporar nuevas variables que están previstas en la política de paz total. Para mencionar algunas, solo unos ejemplos. Antes de la firma del acuerdo de paz de 2016, no se tenía a la población campesina como una población sujeta a derechos. O lo que tiene que ver con los elementos de la violencia urbana que tampoco se han incorporado y que estuvieron muy asociados al estallido social. El acuerdo, la implementación del acuerdo de paz de 2016 debe ser la base para la implementación de la política de paz total en este momento. Y ese es el nuevo estratégico que el presidente va a presentar en el Consejo de Seguridad en la sesión que se realizará mañana. Sí, los obstáculos que usted planteaba tienen que ver con el tema presupuestal, es uno. ¿Qué otros obstáculos estructurales hay, dice usted? Bueno, hay algunos que tienen que ver con lo presupuestal, obviamente, porque no se tienen los recursos previstos en lo robusto que tienen que ser esos recursos para implementar el acuerdo de paz. Pero también hay obstáculos jurídicos, obstáculos legales que se tienen que revisar, se tiene que avanzar en ese aspecto, y algunos obstáculos que tienen que ver con la manera en que opera el sistema judicial. Eso lo vamos a revisar conjuntamente, vamos a establecer esos obstáculos de manera precisa para poder presentar primero un plan de choque para acelerar la implementación, pero no se queda nada más allí, vamos por más. También presentar una propuesta de ajustes que tienen que ver con lo institucional, con el arreglo institucional, que tienen que ver con lo jurídico legal y que tienen obviamente que ver también con la asignación de recursos significativos para la transformación territorial. Ministro, pero para hacer esos ajustes se requiere hacer reforma constitucional. Nosotros hemos hablado, voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de ampliar el periodo de implementación del acuerdo de paz de 2016. Hay un COMPES que establece un plan marco de implementación. No se requiere
para hacer la ampliación de ese periodo de una reforma constitucional. Simplemente es el ajuste de un COMPES que se tiene. Pero hay otros aspectos que sí van a requerir una evaluación jurídica precisa para determinar qué requiere reforma institucional, qué requiere desarrollos legislativos y qué simplemente requiere ajustes en lo que tiene que ver con políticas de Estado. Que esos ajustes se pueden hacer vía acto legislativo, es decir, vía Congreso. Sí, claro que sí. Algunos se pueden hacer vía Congreso. Esa es la evaluación que estamos haciendo. Lo que se ha planteado es que el presidente va a presentar ese informe donde establece cuál es el estado de la implementación, Sí. cómo se debe modernizar esa implementación, y después tendremos un periodo para sentarnos con la alta parte contratante de los firmantes del acuerdo de paz y dar unas instrucciones del país de cuáles son esas medidas de emergencia, algunas para el plan de choque y otras medidas extraordinarias que se tendrían que tomar. ¿Y cuál sería el reto del gobierno para las próximas reuniones, de los próximos balances de ese proceso de paz ante el Consejo de Seguridad? Bueno, lo primero, que una vez se dé esta reunión, tendremos que regresar a activar nuestras mesas técnicas que ya están en operación con la alta parte contratante de los firmantes del acuerdo de paz y llegar realmente a una hoja de ruta que permita formular el plan de choque y permita también establecer cuáles son los ajustes que se tienen que hacer estructurales para que se creen las condiciones de una implementación del acuerdo de paz del 2016 que sea completa y que sea oportuna. ¿Algo que destacar sobre el tema, señor ministro, que agregar? Sí, el presidente va a tener una agenda muy dinámica en Nueva York. Va a tener obviamente reuniones con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Va a tener una discusión muy en detalle con los miembros del Consejo de Seguridad. Y además vamos a inaugurar el monumento al proceso de paz en la sede de Naciones Unidas que se diseñó y se construyó con las armas que entregó las FARC a Naciones Unidas. Ministro, una pregunta al margen. ¿Todos los días nos despertamos con una matanza rusa o israelí en colegios o en hospitales? ¿Qué pronunciamiento tiene que hacer el gobierno nacional? Hay una nueva matanza hoy en un colegio en Gaza. Bueno, como le hemos dicho, Colombia habla de paz y no de guerra. Hemos sido consistentes en el sentido de que condenamos cualquier acción que se aparte del cumplimiento del derecho internacional humanitario. Condenamos las acciones del Estado ruso en ese sentido, condenamos las acciones también del gobierno de Israel en cabeza. Y lo que hemos dicho, hay que proteger a los niños, a las niñas, hay que proteger a la juventud, a las mujeres, que están siendo víctimas, la población civil, de acciones militares y de guerra que se apartan precisamente del derecho internacional humanitario y que además violan flagrantemente los derechos humanos y son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y que la comunidad internacional debe condenar. Muchas gracias, doctor Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, por esta atención, este contacto con Noticias Caracol desde Nueva York, a donde llegó usted justamente hacia la medianoche. De nuevo, muy amable y esperamos mañana las conclusiones de ese trascendental encuentro en la ONU. Muchas gracias. Feliz día.